Bienvenidos otra vez. Retomamos las sesiones de este seminario y lo va a inaugurar la sesión de la mañana pues Esther Pons, a quien tenemos que agradecer la invitación y todas las facilidades que nos ha proporcionado para organizar este seminario, y que nos va a hablar pues de uno de los temas más relacionados con la egiptomanía, que son las momias, y seguro que a ella ni a ninguno de los que estamos aquí presentes nos pasaría lo que temía Verdi de ir a Egipto y que le convirtieran en una momia. Así que le dejamos ya con Esther. Hola, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Bueno, yo me salgo un poco de hablar de piezas y de piezas falsas o réplicas, etcétera, para hablar del problema de las momias, de para qué sirvieron durante mucho tiempo e incluso qué se hizo con ellas. Momias auténticas y que no siempre fueron tan auténticas algunas, sino que debido a la demanda pues tuvieron que tomar otros derroteros, ¿no? Y también hablaré sobre todo de la importancia del polvo de momia que tuvo durante mucho tiempo. Bueno, aunque parezca algo extraño, el término momia no procede de Egipto, sino que procede de un error gramatical de la palabra betum, que en la antigua Persia le llamaban mumilla o mum, que era un líquido viscoso, negruzco, etcétera, que parece que se encontraba en algunas montañas de la zona y que los persas lo utilizaban también por los textos para cicatrizar algunas heridas, supongo que poniéndolo también con otros productos. Pero todos aquellos viajeros que fueron por Oriente Próximo, lo normal es que también acabaran muchos en Egipto, y eso es lo que hicieron. Y cuando estuvieron en contacto o conocieron estos individuos embalsamados, posteriormente llamados momificados, pues vieron que estaban envueltos en vendas, también de color negruzco, algo duro, viscoso, producto o fruto del material que utilizaban para el embalsamamiento los antiguos egipcios. Así que a estas vendas, a esa capa que cubría las momias, les llamaron mumia. Y con el tiempo, cuando empezaron a abrir las momias y vieron que tenían un color más negruzco todavía que las propias vendas, pues llamaron a todo el conjunto, lo denominaron momia. Y de ahí, el término momia que conocemos todos y que cuando hablamos de momias casi siempre, con perdón de las de Sudamérica y las guanches, pues la gente siempre la relaciona con el mundo egipcio, ¿no? Bueno, he puesto estas dos imágenes, uno por lo que significó el famoso polvo de momia. Este es un cartel de época victoriana para que se viera la importancia, luego lo verán, y algunos recipientes donde se ponía el polvo de momia, que se iba a la tienda, porque el polvo de momia, como veremos, tenía o tuvo un fin curativo para todo, y se pedía lo que se necesitaba y te lo daban en cajas, en bolsas, en recipientes, o si no te daban el trocito de momia y tú ya libremente en tu casa ibas cogiendo, raspando y lo utilizabas para lo que era conveniente. Bueno, estos son algunos recipientes para guardar, hay muchos, pero pongo algunos, pues este que es de madera, pero en algún caso. El polvo de momia, como veremos, no solamente se utilizaba como si fuera una pomada que juntaban, sino que se bebía con líquidos y luego veremos que había también un licor de momia. Voy a poner a lo largo de esta charla dos imágenes, son dos textos, yo diría que algo escabrosos, pero creo que era conveniente ponerlos. A lo largo del estudio he visto que se te ponen los pelos de punta, de que lo que dicen mucho de cómo hacían estas momias falsas, porque los europeos, sobre todo los occidentales, estaban ávidos de encontrar momias, de tenerlas en los museos o de tenerlas en sus casas, o de utilizar el polvo de momia. Así que, hay dos frases que digo que van a ser un poco así, pero creo que eran convenientes. Bueno, desde la antigüedad esta idea de la importancia del polvo de momia lo vamos a ver y, por ejemplo, pongo en este caso, pero Estrabón nos hablará de ella, también Galeno, el médico, y Dioscórides también, que era médico, en su obra La materia médica nos dice: el uso de momia, tanto inhalada como ingerida, funcionaba como remedio para casi todo,
contra los abscesos, erupciones, vértigos, epilepsias o fracturas óseas. Bueno, todas esas enfermedades, para todo lo que servía, se va aumentando con el tiempo, evidentemente. Si damos un paso grande en cronología, nos podemos ir a finales del siglo X y comienzos del siglo XI, en el que Ibsen, conocido como Avicena, que era un filósofo y sanador, no era médico, pero por eso he puesto sanador, pero que sí hacía recetas, en su Canos de Avicena, nos dirá que el polvo de momia sirve para todo tipo de dolencias, incluso como antídoto para todos los venenos conocidos. Bueno, no sabemos qué venenos, pero se utilizaba para todo. En el siglo XII, esta imagen de Platerius, vemos su libro, el Circus Instant, también llamado Liber de Simplici Medicina, que él era un especialista sobre todo en plantas, para qué servían las plantas a nivel medicinal. Pero, como vemos en esta imagen, después en estos estantes que tiene plantas, también tiene coral, etcétera, pues al final una cajita con momia, que no está nada mal y bueno, queda bien en el estante y da un prestigio a la tienda que te lo va a vender, ¿no? No sabemos si en este caso lo que hacía era raspar para el polvo de momia o cortaba un trocito y me llevo una mano y en mi casa lo voy arreglando, depende como yo lo necesite. Pedro López de Ayala también tiene son 3 volúmenes sobre el libro de las aves de la casa, se llama así, en la que en el tercer libro, es un libro muy interesante que además se puede bajar, son 3 volúmenes, pues en el tercero nos habla de esos remedios para curar las enfermedades de las aves, sobre todo de los halcones, pues que se les tienen un pincho, se les ha clavado algo en la pata, la tiene infectada, los ojos tienen conjuntivitis o les ha pasado algo, o un animal les ha atacado, etc. Entonces él va dando una serie de recetas, entre las que habla que con ciertos medicamentos y ciertos ungüentos esto se mezcla con el polvo de momia, se deja un tiempo como si fuera una cataplasma, no sé si que ahora se sigue utilizando el término, yo que soy antigua, pues cataplasma, y se deja un tiempo hasta que pues, el animal, el halcón en este caso, o el ave, pues bueno, poco a poco pues, se va recuperando de esa herida. También Paracelso, que es médico y alquimista, nos dirá lo mismo: no hay mejor remedio para el cuerpo que el cuerpo humano convertido en medicamento. Bueno, ya está todo dicho, me como a mí mismo y ya está. Bueno, todo eso hizo que durante mucho tiempo el polvo de momia tuviera mucha importancia y que muchos, sobre todo occidentales y sobre todo gente de la aristocracia, también reyes, como veremos, quisieran curarse o tener siempre un trocito o un recipiente de polvo de momia en su casa por si le pasaba algo, ¿no? Y los egipcios, evidentemente, al principio utilizaban las momias auténticas. Habían entraban en una necrópolis, pero con el tiempo era tanta la demanda y además Egipto empezaba ya a poner algunas leyes de que esto no podía ser, que, aunque suena muy mal, pues había que poner un remedio a algo que daba pingües beneficios a los egipcios y pingües beneficios al intermediario que iba en busca de esa momia o en busca de esos polvos de momia, porque normalmente el aristócrata y el rey no iba a buscarla, sino que mandaba a unos intermediarios. Así que, qué mejor manera que que timarlos. Esa era la palabra. Me voy a un cementerio normal que tengo cerca de mi casa o de mi pueblo y ya está. O pago a alguien, familiares que se les acaba de morir un familiar, y me llevo al muerto, lo transformo un poco, le pongo resinas, lo pongo ennegrecido, luego lo vendo, también lo pongo a la venda ennegrecida. Realmente una venda de color ennegrecido es bien fácil, ahora se puede hacer, aparte que le pongas potingues, si se le pone en una venda blanca, si se le pone durante un tiempo y unas horas en té, pues no, se queda del color de venda egipcia, así que no era. Pero había algo todavía más escabroso, también iban a las cárceles en busca de reos que, estuvieran bastante mal y se iban a morir pronto o estaban condenados a muerte, pues bueno, ya te lo arreglo yo antes, ¿no? O, sí, también lo hacían.
o la gente que vivía en las calles, que no tenía nadie que fuera a reclamar ese cuerpo, pues engañándole, diciéndole, bueno, yo te voy a dar de comer, en fin, porque hay textos de estos, que lo dicen, ay, pobre hombre que está en la calle, venga a mi casa, qué pena, patatín, y luego pues ya sabemos cuál era el resultado. Y eso duró mucho tiempo, porque, bueno, el negocio era el negocio, claro. El problema era que muchas veces cuando se llevaban la momia, o que pensaban que era la momia, pues como esto no se llevaba en barco y tardaba un tiempo en llegar a su lugar de destino, pues empezaba a oler y se caía. Iban al Mediterráneo en muchos casos, o como le pasó al Museo del Louvre, que expuso una momia que había comprado, y al cabo de unos días empezó pues, a oler, en fin. Y cuando realmente lo abrieron, pues hicieron el estudio, era una chica de 25 años o 20 y pocos, que no hacía ni 5 meses que había fallecido, ¿no? Bueno, pero eso era el negocio de entonces. Este era uno de ellos, el rey, que yo he dicho que también los reyes, pero también tenemos uno nuestro, también los reyes querían o quedaba muy bien tener polvo de momia, que se pagaba mucho dinero, por eso digo que quien tenía o quien podía hacer o tener en su casa polvo de momia era porque podía pagarlo, ¿no? Francisco I de Francia era un adepto o un adicto, no lo sé, que viajaba siempre con un botecito, como lo dice, con un frasco con picadura de momia, por si cogía alguna enfermedad, por si se caía del caballo, por si sería, en fin, por si le dolía el estómago, por cualquier cosa, tenía polvo de momia. Él evidentemente no iba a Egipto, pero lo que sí hacía era mandar a un intermediario que lo hiciera. Andrea Mattioli también era un médico que también era muy dado a la utilización y estaba convencido de la utilización del polvo de momia como remedio médico, y ya nos dice para las anginas de pecho y las hemorragias. Bueno, yo he de decir que creo que no me pondría jamás, pero no sé ustedes. Bueno, esta es porque el libro es más reciente, Oscar Wilde, que era un médico, químico, farmacéutico, y él nos habla de cómo cocinar una momia. Le da a los que compran una momia o un trozo de momia para convertirla en un medicamento, cómo lo debe hacer. Bueno, he puesto esta imagen porque no es una aplicación reciente y me ha parecido, bueno, oportuna, lo antiguo, y bueno, ya la vemos, la pobre, que se podía presentar a MasterChef. Pobrecita. Bueno, como antes he dicho, también había licor de momia. Esta es una de las frases de cómo se hace un licor de momia. Carne de hombre joven y sano, eso sobre todo, muerto de muerte violenta como ingrediente básico, no sé de dónde se lo sacaba, pero ahí está. Se cortan pequeños trozos, se mete en un tarro de cristal bien untado de aceite y se deja reposar, se añade triaca, hay más cosas, ponía, era mucho más largo, pero bueno, para que vean que esto se hacía, se compraba el bote o lo tenía el farmacéutico no sé, y te lo daba. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo en que el polvo de momia servía para algo, todo lo contrario. Ambroise Paré era un médico que no estaba de acuerdo. Él creía, y en esa frase lo dice todo, los antiguos egipcios jamás pensaron en hacer embalsamar los cuerpos para ser comidos por cristianos, sino que indagaron cómo embalsamarlos para conservarlos y guardarlos por siempre. Este médico un día salvó a un aristócrata se tenía una enfermedad, le salva y el aristócrata le da las gracias y no sé qué, y mete la pata porque le pregunta cuánto polvo de momia ha utilizado para curarle. Y el médico dice, no, si yo lo he curado de otra manera. El aristócrata se va al colegio de médicos y el colegio de médicos le da un rapapolvos que durante un tiempo estuvo, no lo quitaron de médico porque no había hecho nada ilegal, evidentemente, pero tuvo muy mala fama por no haber utilizado polvo de momia cuando tocaba utilizar polvo de momia. Pero esa idea del polvo de momia que no servía y que era una estafa, muchas veces era estafa porque ni tan siquiera era momia, claro, ya le venía porque aquí tenemos a esta reina, esta sí era nuestra Juana III de Navarra, y esta sí, también una adepta o adicta al polvo de momia. Este médico conoce a otro médico que había estado tiempo atrás en Alejandría y que este señor que había estado en Alejandría había conocido al médico personal de Juana III de Navarra,
que se llama Guy de la Fontaine. Y Guy de la Fontaine le cuenta, y esto es un paso al otro, le cuenta a este señor que él hacía varios viajes, solía hacer viajes a Egipto en busca de este polvo de momia, no solamente para la reina Juana III de Navarra, sino también para los aristócratas, en fin, que tenía un negocio bastante apañado. Pero cuando llega a Egipto una de las veces, pues quizá la última, no lo sabemos, no encuentra quien le busca varios intermediarios, quien le pueda proporcionar un polvo de momia o un trozo de momia para llevárselo a la reina y a los aristócratas. Así que tras mucho buscar, al final encuentra uno que le lleva a un almacén y le enseña ahí un montón de momias. Pero entre charla y charla y entre copita y copita, le dice que todas estas momias son de antes de ayer y que no, bueno, que no son momias de verdad, y le explica todo el tinglado que tienen montado esa familia más familias anteriores y que porque era imposible ya tanta momia para tanta demanda, pero que bueno, como se lo creen, pues ya está. Lo que no sabemos es si este médico, ganando lo que ganaba con este negocio que tenía, se lo dijo a la reina Juana III de Navarra y a los aristócratas, o continuó un tiempo después, pues bueno, aquí no se entera nadie, yo voy con mi bolsita de polvo de momia y la vendo. Pierre Montet sí que estaba convencido que el polvo de momia era un farmacéutico que además hacía muchas pócimas, etcétera, y que vendía, era muy conocido. Y sí que estaba convencido, y en su Historia General de las Drogas así lo dice, aquí tenemos este dibujo pues, de una pirámide de las momias, que el polvo de momia fuese mezclado con agua y posteriormente inhalado con una jeringuilla para evitar la enfermedad. No solamente te curaba de la enfermedad, sino que además prevenía que si empezaba esa enfermedad o pensabas que ibas a tener, pues bueno, te tomabas el polvo de momia en líquido o como ungüento. A finales del siglo XVII, el comercio del polvo de momia ya empieza a decaer, porque evidentemente ya es más conocido que no hay no tiene tanto poder curativo y que hay muchas cosas que son falsas. Pero vean, en 1924, la industria farmacéutica Merck, que todavía continúa, bueno, ahora no lo hace, claro, pero bueno, pero quiero decir que en 1924 dice momia egipcia verdadera, a una disposición, por 17,50 marcos, el kilo se puede comprar. Así que cortaba trozos, porque una momia es más de 1 kilo, ¿no? Pero bueno, para que vean que eso todavía se podía continuar. Pero si se vendía el polvo de momia, también se vendía la momia entera, pero no para hacer polvo de momia, sino para mostrarla. Los museos querían mostrar la momia, que era lo que más llamaba la atención al público, pues una momia egipcia. Bueno, pues aquí tenemos esta foto, es famosísima, muy conocida, de este vendedor que está ahí como medio dormida, a ver si viene algún occidental, pues bueno, al que engañar y le vende alguna de estas momias que se las lleva a su museo o a su casa, porque también los aristócratas, sobre todo en época victoriana, se puso de moda tener una momia en tu casa, pero no para tenerla siempre, sino para que un día hago una comida o a la hora del té invito a mis amigos y vamos a ir desmembrando la momia a ver qué tiene. Que ahí fue cuando se dieron cuenta, sobre todo en este tipo de recepciones, de los engaños que había, porque cuando destapaban la momia, ahora lo veremos, pues a veces era solo un saco de arena, pero como estaba vendada, eso nadie lo veía, veían que pesaba y ya está. A veces los huesos estaban todos rotos, no había momia, estaban ahí todos mezclados, un montón de huesos que luego quien lo estudiaba decía, aquí hay 4 cuerpos, han metido 4 huesos y ya está. O te decían que era un hombre, lo vendían como hombre y luego era una mujer o al revés, ¿no? Se descubrieron muchas de estas. Bueno, esta sí que es la que yo creo que es más escabrosa, había más escabrosa, pero voy a poner esta, sobre todo por el final. Luis Durreta, que era un padre de la Orden Dominica, escribió en sus historias sobre los reinos de Etiopía, que además está es muy bueno, leerlo, muy interesante y te da muchos datos. Dice, el método consistía en matar de hambre al reo o al vagabundo de la calle, por eso he dicho, pues bueno, me voy un momento a la cárcel y que me pongan uno o uno de la calle. A la vez que se le suministraban extraños medicamentos, no dice cuál, una vez muerto se le enterraba unos 15 días, se desenterraba y se sacaba a 24 horas al sol. Al final de este espantoso proceso, la carne se había oscurecido y transformado. Ya tenemos momia. Pero, dice, es un método mucho más fino y limpio que el antiguo proceso empleado
por los antiguos egipcios. Bueno, yo lo dejo ahí para que ustedes se hagan una idea, no sé. Bueno, quizás Egipto, cuando se dio cuenta de ese tráfico de momias y de polvo de momia, comenzó poco a poco a poner leyes y empezó a prohibir, pero que nadie hacía caso, esto también hay que decirlo, que se vendieran momias para salir al extranjero, y vendió la idea de que las momias, que eso sí quedó bastante grabado, que si las momias llegaban se llevaban al barco para llevar a Europa, pues estas, como las habían sacado de su entorno y de su pasado, pues iban a provocar tempestades en el Mediterráneo o allá donde fueran, ¿no? Y Bodin nos cuenta, este intelectual francés, nos dice: las momias egipcias solo traían tempestades, porque las leyes egipcias no permitían que las momias viajasen en barcos, y por lo tanto, quien osaba infringir esta ley se encontraría con una gran tempestad, como le pasó a él. Le pasó a él es a Fanyola. Fanyola era un cristiano pasado al Islam, que un buen día decide que, bueno, ya había hecho otros negocios, claro, de momias, pero convence a otras 2 o 3 personas para meter en un barco una momia que iba a ir hacia Francia. Entonces, en mitad del Mediterráneo, en mitad del camino, el Mediterráneo empieza a ponerse un poco bravo, más bravo que otra cosa, y se acuerda, parece ser que se acuerda de esa idea de que las momias te van a traer las tempestades, y lo que hace, sin que nadie lo vea, de la misma manera que no entró en principio sin que nadie lo viese, pues tira la momia al Mediterráneo. Bueno, espero que cuando nos bañemos en el Mediterráneo, que yo me baño siempre, por cierto, no me la encuentre por ahí, pero bueno, ya veremos, vemos que no. Yo creo que esta es muy significativa. Fernando de Givernet nos dirá: apenas sería respetable volver de Egipto, presentarse sin una momia en una mano y un cocodrilo en la otra. Yo les aseguro que no, y no creo, ¿verdad que no? Que nadie ha venido así. Pues bueno, esto quedaba muy bien, el cocodrilo con la momia en otra mano. ¿Por qué? Porque sí se puso de moda tiempo después, ya digo que en época victoriana. Esto es una invitación, que van a abrir una momia en la era victoriana. Este lord invita a sus amigos o a gente de reconocido prestigio a la hora del té, no sabemos si la hora del té, pero bueno, esto lo digo yo, para desmembrar una momia. Quedaba muy bien, como quedaba mucho prestigio. Yo tengo una momia que la he adquirido o porque me he ido personalmente, que no era lo normal, o porque un intermediario a través con mi dinero la ha comprado. Y por esa razón también se dieron cuenta lo que antes he mencionado, que cuando abrían, pues la sorpresa era que un saco de arena, un montón de huesos tirados y envueltos, etc., y no era tal momia. Otra invitación anunciando la extracción de vendas de una momia se puso de moda, y era tanto para hombres como para mujeres, no se escandalizaba nadie, sino que yo estoy convencida que a más de uno que no estaba invitado encima se enfadaba, porque no lo habían invitado, porque quedaba muy bien. Este médico hizo 2 veces un desvendaje de una momia, digo la de 1821, que fue la última, porque se dio cuenta que era una tomadura de pelo. Él sí que en este caso se dio cuenta que lo que le habían vendido en la segunda era una cabeza, no había nada más que una cabeza, porque lo dice en sus diarios, ¿no? Pero él fue de los primeros que no solo la quería desmembrar y abrirla un poco porque quedaba bien, sino que intentó poner como, no sé si como excusa, un poco un cierto carácter científico de ver quién era la persona que estaba ahí enterrado, si era un hombre o una mujer. Él podría decir si era joven, si no, si a lo mejor había muerto de una muerte violenta o no. Bueno, que su idea era un poquito más científica, ¿no? Pero ya digo que no volvió a hacerlo más. Y estas 3 imágenes que les pongo ya al final, porque me van a sacar los 5 minutos, ¿sí? Me queda. Bueno, esta es una imagen también muy conocida, esta pintura, en la que, bueno, ya vemos que tanto hombres como mujeres están ahí como si estuvieran viendo una pieza. Bueno, pues ahí están desmembrando la momia y viendo lo que es. Y además en compañía de gente, bueno, científicos o investigadores. Esta no he podido encontrar, lo siento, no he podido encontrar de quién se trata, quiénes son. Es de 1895 y también es un examen científico en la que aquí vemos las vendas, la pobre momia, cómo la tiene. Bueno, aquí no hay, bueno, y un poco se supone que el profesor está enseñando a los alumnos, que se les ve más jóvenes,
cómo es una momia por dentro y qué se utilizaba. Y esta última que pongo es de 1908, es muy conocida también. Margaret Murray fue la primera profesora de arqueología de la universidad en Inglaterra, en este caso Manchester, que está examinando una momia con alumnos, bueno, en este caso el señor mayor sería su tutor, y que era algo también muy corriente. Afortunadamente, hoy en día eso no se hace, ni polvo de momia, ni nada, se las trata con respeto. Las momias fueron seres humanos y hay que tratarlas con el respeto que se merece, y hay otros métodos, evidentemente, para saber si esa momia es mujer, es hombre, es joven, se murió de alguna enfermedad o se murió de algo violento, o cómo ha sido el proceso de momificación. En el año 2016, aquí en el Museo Arqueológico, se lleva a cabo, bueno, se hizo en el Hospital Universitario Quirón Salud, junto con el Museo Arqueológico, un estudio, un TAC, de las 3 momias del museo y también de la Guanche, y creo que es así como se tiene que hacer, por supuesto. Y bueno, simplemente anunciarles que si todo sale bien, a finales de abril habremos cambiado a la parte posterior de la vitrina de Nespamedu y habremos puesto ya por fin las imágenes que esconde el TAC y que escondía la momia y que el TAC las reveló. Así que esperemos que la podamos ver a finales de abril. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Tendencia a llamarle momia o persona momificada, que han dicho los del British. Individuo. Sí, tiene razón. Cuando hablo coloquialmente digo momias, pero cuando escribo es individuo momificado, masculino o femenino. Vale, porque ha habido una sí, con el Museo del British Museum, que quiere quitar el término momia para poner, no sé cómo lo quiere poner, momia. Individuo o persona momificada. Persona momificada, bueno. Sí, ¿no? Pero sí, bueno, pero se seguirá llamando momias, ¿eh? Yo sí. digo que cuando lo escribimos así, pero normalmente hablamos de momias y creo que eso no van a conseguir que la gente no se le quite el término de momias. Sí. Eso no creo, ¿eh? Y luego otra cosa, que la momia esta de San Carlos, que también se desvendó de la colección toda, que estaba aquí en Madrid, en el museo, que la llevaron a San Carlos y que hicieron la misma historia de desvendarla delante de todo el mundo y que, pues todo. Otra historia también que está, publicada por uno de Valverde del Portí, ¿no? Por Miguel Ángel. Sí. Y bueno, también aquí también se hacía, ¿eh? Sí. O sea, que no era, yo he puesto estas porque además hay 2 imágenes que son muy conocidas, pero aquí también se hacía igualmente, ¿eh? Y se desmembraba y se enseñaba a la gente. Así que bueno, yo no sé si ahora en medicina se sigue haciendo, pero antes sí que también había cuerpos para la ciencia, así que no eran momias, ¿eh? No sé si ahora se hace o se hace con... ¿Sí? Vale. Bueno, yo quedé hace tiempo porque mi hermana es médico y sé que me lo había dicho, que lo había visto en la facultad, pero bueno, afortunadamente hoy no, y yo creo que tanto los estudios como la presentación de una momia o de un individuo momificado o persona momificada debe ser con todo su respeto, porque fueron seres humanos y siguen siendo seres humanos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, todo eso yo creo que ya se ha olvidado. Esperemos que no vuelva la moda del polvo de momia. Bueno, he de decir que hasta los años 70 y pico, en las tiendas del Museo del Cairo, no sé ahora, pero estas aquí son un poco recóndidas, las callejas del Jalili y una cosa así, se vendían cajitas que ponía polvo de momia. Yo creo... no he hecho nada. Bueno, perdón. Ya has terminado. Yo creo que esto ya no existía, el polvo de momia, que era para los turistas, para que se llevaran una cajita que a lo mejor había arena. Yo no sé si se acuerdan, no sé, pero desde luego polvo de momia en los años 70 creo que no. En muchas tiendas turísticas, yo no sé ahora, pero por lo menos en Barcelona, sí, de las Ramblas, venden unas cajitas redondas como las de atún, que hay una pegatina que pone Sol de España. Evidentemente no se lo llevan, pues creo que lo del polvo de momia era igual en los años 70, creo. Bueno, pues muchas gracias. Muy interesante esto.
Ha habido muchos casos de museos que hayan adquirido momias falsas y en ese caso, ¿se sabe qué han hecho con ellas? ¿Las estudian? ¿Lo conservan como un objeto particular? Pues, vamos a ver, tampoco se han hecho muchos, ahora se empiezan a hacer más estudios de radiológicos, bueno, ya antes de TACS, etc. Es verdad que antes tampoco a lo mejor se hacían y entonces se descubrían menos. La razón por la que lo descubrían es que al no estar momificados acababan oliendo y me figuro que la tirarían a la basura. Bueno, a la basura no sé lo que harían, pero que quiero decir que no la tienen expuesta. Ahora sí que se empieza a ver más y bueno, de momento no hay en este caso muchos casos, pero sí es verdad que hay escritos que nos hablan que más de una, más de dos y más de 5 de estas momias están por el Mediterráneo, porque era el primer camino que hacían, aunque luego fueran, pero el primer camino tenían que pasar en barco por el Mediterráneo, aunque fueran a Inglaterra o fueran a Francia o así. Pues es posible que sí, quizás, no lo sé. Esto no lo sé. Vamos, los que tenemos nosotros aquí sí que tienen animal dentro. De hecho, está la radiografía y el estudio que hizo ya unos años Esteban Llagostera y que está publicado del año 78. Pero bueno, también es posible, sí. Lo que pasa es que las momias masculinas y femeninas se puso más de moda que tener en tu casa o que mostrar una momia de animal. Era como más, no sé, daba más caché, no sé, ¿sabes? Y más chic, no sé. Y bueno, pues ahí se dieron cuenta de muchas. Me figuro que todos estos aristócratas, que hay más, que cuando destaparon sus momias para mostrarlas se llevaron el chasco de su vida y bueno, no sé qué le harían al intermediario, pero lo tirarían porque realmente había muchos sacos de arena. Que eso no se ve, claro, le pones una forma de momia, lo vendas bien, le pones este color negruzco y esto te llega a tu casa en paquetito. Así que no sé. Ya está, pues muchas gracias.